Hola, mi nombre es Cristóbal Almazán y en esta ponencia les voy a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario, su pasado, el presente y perspectivas de futuro. El objetivo que me marco para esta ponencia es conseguir una visión global del manejo de la infertilidad en el sistema de salud a través de las técnicas de reproducción asistida, cuyo fin es obtener un recién nacido vivo, sano y en casa. La reproducción asistida quizás sea una de las parcelas menos conocidas del laboratorio clínico. Sin embargo, la unidad de reproducción asistida no tiene ningún sentido ni funcionalidad sin el laboratorio. En él se realizan parcelas clásicas y muy conocidas como son el seguimiento hormonal de la pareja, la determinación del estatus infeccioso mediante las pruebas serológicas y el laboratorio de andrología, donde clásicamente se realizan los seminogramas diagnósticos. Pero también consta de parcelas menos conocidas como son el laboratorio de capacitación espermática, el laboratorio de criopreservación de gametos o el laboratorio de embriología. El responsable en todas ellas debe ser un especialista en análisis clínico. Actualmente, alrededor de 70 u 80 millones de parejas en todo el mundo tienen problemas de infertilidad. De hecho, se dice que el 3% de los nacidos a nivel mundial lo son ya gracias a técnicas de reproducción asistida. ¿Y cuáles son las causas que pueden haber llevado a estos datos? Pues pueden ser cambios en el estilo de vida, como la disminución de la fertilidad que se produce con la edad a la que actualmente las parejas se proponen tener el uso de tóxicos como el alcohol, el tabaco o los anabolizantes, o la exposición a tóxicos ambientales o laborales. Hablamos indistintamente de esterilidad o infertilidad. Sin embargo, a nivel conceptual hay una diferencia. Se define esterilidad como la incapacidad para concebir tras 12 meses de coito sin protección, o 24 meses según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, infertilidad se define como la incapacidad para conseguir un hijo. Esto incluye abortos y otros problemas obstétricos. La infertilidad afecta en torno del 15% de las parejas. En el 38% de los casos, los factores causales son de origen femenino. En el 20% de los casos, los factores causales son de origen masculino. Y en el 27% de los casos, en una pareja, ocurren factores de origen masculino y femenino. Es decir, se habla de una infertilidad de origen mixto. Sin embargo, en el 15% de los casos, no se encuentran factores causales en ninguno de los miembros de la pareja. El estudio de la pareja infértil consta de 4 pasos fundamentales: la realización de una buena anamnesis y una buena exploración, el estudio de la reserva ovárica y de la ovulación en la mujer, y la valoración de la calidad seminal en el varón. En el estudio analítico que debemos hacer a ambos miembros de la pareja, intentaremos descubrir la presencia de alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas, enfermedades neoplásicas o hábitos tóxicos o tratamientos farmacológicos. El estudio serológico a ambos miembros de la pareja se realiza para evitar el contagio vertical u horizontal durante el transcurso de las técnicas de reproducción asistida. El estudio de la reserva ovárica en la mujer se ha realizado clásicamente mediante la determinación de la hormona FSH, LH o estradiol entre los días 3 y 5 del ciclo. Sin embargo, hoy día existen nuevas hormonas que nos permiten relacionar la capacidad fértil de la mujer, como por ejemplo la hormona antimuleriana, que está relacionada con el número de folículos antrales que posee la paciente. De hecho, gracias a ella y a la determinación de la otra hormona, podemos determinar si existe una buena o una baja reserva ovárica en la mujer. Otros test, como el test del clomifeno, del EFORT o del GAS, nos permiten determinar la reserva ovárica. Con el estudio hormonal también podemos descubrir problemas
como son la endometriosis, el hipogonadismo hipogonadotropo, la sospecha de un síndrome de ovario poliquístico y predecir la baja respuesta a la estimulación ovárica. Esto nos ayuda a conocer el pronóstico de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo de la fecundación in vitro y de la ICSI. Otros test que podemos realizar a nivel del laboratorio son la confirmación de la ovulación mediante la determinación de la progesterona plasmática en el día 20 o 22 del ciclo. También podremos predecir la ovulación mediante la detección del pico de LH urinario. Esto nos ayuda a aconsejar a la pareja sobre la programación de coito. De hecho, existen test comerciales como el CLIRU que se basan en la determinación del pico de LH urinario para predecir la ovulación a las 24 o 36 horas. El estudio básico del varón en el laboratorio debe comenzar por la realización del seminograma. Este debe hacerse siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su Manual para Análisis de Semen publicado en 2010. En él nos recomienda estudiar en el seminograma los siguientes parámetros: el volumen seminal, que debe ser mayor a 1,5 mililitros, el pH, que debe estar entre 7 y 8, la concentración de espermatozoides, que debe ser mayor a 15 millones por mililitro, el total de espermatozoides en el eyaculado, que debe ser mayor a 39 millones, la vitalidad de los espermatozoides, la motilidad espermática, que dividiremos entre progresiva y no progresiva, la morfología espermática, la presencia de otras células no espermáticas y test inmunológicos como son el MAR test o el Immunobid test. Otros estudios que podemos realizar en el varón, aparte de los estudios hormonales, son los estudios genéticos como el cariotipo o las microdeleciones del cromosoma Y, o estudios microbiológicos como el cultivo de semen cuando tenemos la sospecha de una infección de las vías seminales. El inconveniente del estudio seminal básico es que no nos informa de la capacidad espermática fecundante real. Para ello, debemos realizar el estudio funcional espermático. Este se realiza mediante las técnicas de recuperación de espermatozoides móviles, también llamadas de capacitación o de selección. Coloquialmente en el laboratorio las llamamos la realización del REM, es decir, la recuperación de espermatozoides móviles. En ella vamos a conseguir obtener los mejores espermatozoides, eliminando además el plasma seminal, los espermatozoides inmóviles, las células inmaduras y los detritus celulares. Estas técnicas no se realizan solo con fines de estudio, sino también de forma previa a cualquier técnica. Entre las técnicas de capacitación espermática encontramos el lavado seminal simple, el SWIM-UP, que puede ser directo o convencional, y la técnica de gradiente de densidad. Otros test que podemos realizar a las muestras de semen a nivel de laboratorio son el test de supervivencia espermática, que evalúa la movilidad de los espermatozoides a las 24 y a las 48 horas de cultivo. También podemos realizar la técnica de recuperación de espermatozoides en orina, en el caso de la existencia de eyaculaciones retrógradas, que se definen como el paso a la vejiga de la totalidad o parte del eyaculado. Esto ocurre debido a fallos en el mecanismo de contracción del esfínter interno. Gracias a esta técnica de recuperación de espermatozoides móviles, vamos a ser capaces de recuperar esos espermatozoides que están presentes en la orina y no en el semen para poder realizar la técnica deseada de reproducción asistida. En cuanto a las pruebas inmunológicas, como el MAR test, comentar que en ellas vamos a detectar la presencia de anticuerpos antiespermatozoides, es decir, en el caso de que nuestro organismo esté produciendo anticuerpos para destruir los propios espermatozoides, vamos a intentar descubrirlo mediante un test muy sencillo como es el MAR test. Otro ámbito del laboratorio de andrología es el manejo de las muestras seminales en serodiscordantes.
Estas técnicas se basan en que el principal reservorio del virus es el plasma seminal y no la célula espermática. Por tanto, si en las técnicas de recuperación de espermatozoides móviles vamos a eliminar el plasma seminal y las células no espermáticas, que es el principal reservorio del virus, estaremos reduciendo al máximo la probabilidad de transmisión del virus. Estas técnicas se pueden realizar para parejas estériles o no. Las podemos realizar en aquellas parejas que no son estériles, pero que desean reducir al máximo la probabilidad de contagio en el caso de que alguno de ellos sea seropositivo. También en el laboratorio de andrología se realiza el manejo de las muestras seminales obtenidas por técnicas quirúrgicas, como son la biopsia testicular o la aspiración testicular de los conductos deferentes y o del epidídimo. Estas técnicas se realizan cuando en el eyaculado no existe la suficiente cantidad de espermatozoides para poder realizar una técnica de ICSI o de FIP. Gracias a ellas vamos a poder recuperar el número suficiente de espermatozoides en los casos en los que están indicadas para poder realizar una técnica de ICSI. Otras pruebas que vamos a realizar y que están disponibles para analizar la calidad de los espermatozoides son, por ejemplo, la FISH, en el cual estudiamos el número de cromosomas de los espermatozoides, o el estudio de fragmentación del DNA espermático, en el cual vamos a analizar la integridad del DNA, ya que su desestructuración puede ser causa de infertilidad. Llegamos ahora a una parte fundamental de la ponencia, en la cual vamos a estudiar cuáles son las técnicas para solventar la esterilidad que disponemos en los servicios de salud actualmente. Podemos dividir tres grandes técnicas: la inseminación artificial, la fecundación in vitro convencional y la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI. La inseminación artificial consiste en seleccionar los espermatozoides móviles de la muestra de semen mediante una de las técnicas antes citadas, es decir, un REM, y, una vez seleccionado, introducirlo en el útero de la mujer usando una cánula. Esta técnica requiere de ovulación espontánea o inducida, de integridad de las trompas de falopio y de al menos 3 millones de espermatozoides progresivos obtenidos tras la técnica de recuperación. La inseminación artificial puede ser conyugal o de donante en función de si usamos semen del cónyuge de la pareja o de un donante, y con ella conseguimos solventar los siguientes problemas: problemas mecánicos, problemas inmunes por anticuerpos antiespermatozoides, tanto en semen como en moco cervical, problemas por aumento de viscosidad de la muestra, o en el caso de oligozospermia o astenozospermia moderada, es decir, que haya poca cantidad de espermatozoides. La inseminación artificial conyugal consta de los siguientes pasos. En primer lugar, preparamos el semen mediante una técnica de capacitación espermática. En el caso de la imagen mostrada, realizamos la técnica mediante el procedimiento de SWIM-UP. Este procedimiento consta de los siguientes pasos. En primer lugar, mezclamos la muestra a partes iguales con medio de cultivo de espermatozoides, homogeneizamos y centrifugamos. Tras la centrifugación, eliminamos el sobrenadante. En este sobrenadante está contenido el plasma seminal. Al eliminarlo, eliminamos también virus o anticuerpos, lo cual supone una de las ventajas de esta técnica, como ya hemos comentado antes. Tras eliminar el sobrenadante nos quedamos con el pellet. A este pellet añadiremos lentamente por las paredes del tubo medio de cultivo de espermatozoides, intentando no romper la integridad del pellet, y dejaremos incubar en estufa durante 40 minutos. En este tiempo, los mejores espermatozoides, los más móviles, conseguirán escapar del pellet y nadar hacia arriba hasta alcanzar el medio de cultivo. De ahí el nombre de la técnica, el SWIM-UP. Recuperaremos este medio
y será esta suspensión de espermatozoides seleccionados la que, mediante el uso de una cánula de transferencia, depositaremos en la cavidad uterina de la mujer. Los espermatozoides tienen ya mucho camino hecho y han sido estimulados y seleccionados para poder llegar al primer tercio de las trompas de falopio, lugar donde se producirá la fecundación del ovocito. Hasta ahora hemos visto las técnicas que se realizan en el laboratorio de andrología. Comenzamos ya con otra parte de la ponencia, la que trata sobre el laboratorio de embriología. En el laboratorio de embriología realizamos las siguientes técnicas: la recuperación de ovocitos del líquido folicular, la fecundación mediante fecundación in vitro convencional o ICSI, los cultivos secuenciales, la transferencia de los embriones y la criopreservación de embriones. Las indicaciones de las técnicas de FIV e ICSI son las siguientes: el fracaso previo de una inseminación, si es que ésta estaba indicada, el factor masculino severo, es decir, cuando el REM no alcanza los 5 millones de espermatozoides móviles, el factor tuboperitoneal, elección a criterio facultativo, por ejemplo, cuando el número de espermatozoides normales es muy bajo o la edad de la mujer es muy avanzada, o en el caso de semen criopreservado. Las técnicas de FIV e ICSI son muy similares en todo su procedimiento. La diferencia radica en el modo de realizar la fecundación. Sin embargo, todos los pasos previos y todos los pasos posteriores son muy similares. Las diferencias que existen en la fecundación entre FIV e ICSI son las siguientes. Mientras que en la FIV se juntan en una misma microgota de medio de cultivo los ovocitos y los espermatozoides y se espera que ocurra una fecundación espontánea, en la ICSI se selecciona un único espermatozoide de morfología normal y se introduce en el interior de un ovocito maduro. Una vez explicadas las diferencias entre la FIV y la ICSI, explicaré el procedimiento completo poniendo de ejemplo una ICSI. El primer paso, que es la punción folicular, es común para la FIV y la ICSI. La punción folicular es el procedimiento en el cual vamos a obtener los ovocitos de la mujer. Este proceso comienza con una estimulación ovárica multifolicular mediante FSH o HMG. Posteriormente administraremos HCG para inducir la ovulación. 34 o 36 horas tras la estimulación de la ovulación, el ginecólogo realizará una punción transvaginal ecoguiada, en la cual recuperará el líquido folicular. Contiene los ovocitos. Será el embriólogo el encargado de localizar estos complejos cúmulos ovocitos. Mientras preparamos la muestra de semen, el embriólogo procederá a realizar el pelado de los ovocitos. Esto se realiza pasando sucesivas veces estos ovocitos por un capilar de 125 micras. Este proceso debe ser rápido, pues el ovocito fuera de la estufa sufre. En la imagen de la derecha observamos cómo quedaría el ovocito después del pelado. Una vez que tenemos los ovocitos preparados y el semen preparado, es hora de irnos al microscopio de microinyección. Tenemos dos agujas, la Holding y la ICSI. La Holding es la de la izquierda y la ICSI la de la derecha, además de múltiples mandos que nos permitirán el manejo de las agujas y el manejo de las presiones de las mismas. La aguja Holding es la de la izquierda y nos sirve para sujetar el ovocito. La aguja ICSI, la de la derecha, en la cual habremos introducido el espermatozoide, nos sirve para microinyectar el ovocito con el espermatozoide, es decir, con la aguja de la izquierda sujetamos y con la aguja de la derecha microinyectamos el espermatozoide dentro del ovocito.
Durante los días sucesivos a la microinyección, valoramos la calidad embrionaria y vemos la evolución del mismo. Seleccionados los embriones de mejor calidad, con un máximo de 2, el ginecólogo realizará la transferencia de los mismos. Para ello se ayudará de un ecógrafo y mediante un catéter de transferencia depositará los embriones en la cavidad uterina, esperando que se implanten correctamente. Con este paso finaliza la técnica de ICSI y sería común también para la técnica de FIP. Existen una serie de técnicas complementarias para mejorar el rendimiento de las técnicas de fecundación in vitro e ICSI. Una de ellas es el hatching asistido, que consiste en debilitar o romper la membrana pelúcida para que el embrión pueda eclosionar y posteriormente anidar en el endometrio de forma más correcta. La anidación ocurre en el estadio de blastocisto expandido. La rotura de la membrana la conseguimos mediante una liberación controlada sobre la misma de ácido tiroides. Otra técnica complementaria es la aspiración de fragmentos embrionarios, es decir, cuando alguna de las blastómeras se lisa, los restos se quedan en el interior del embrión, y esto disminuye su calidad y por tanto su probabilidad de correcta implantación. En el caso de la lisis de una blastómera, para mejorar el ambiente celular y mejorar la calidad del embrión, se pueden eliminar los fragmentos producidos. Los resultados obtenidos no son tan esperanzadores como se postulaba, y es necesario seguir investigando sobre esta técnica para valorar si es conveniente implantarla en los servicios de salud. La técnica de aspiración de fragmentos embrionarios también es útil para realizar el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, seleccionar embriones libres de alteraciones genéticas. Para ello, podemos realizar la extracción del corpúsculo polar del ovocito. Este corpúsculo polar son células producidas durante la meiosis del ovocito que contienen material genético sobrante. Se extraen y se analiza su contenido genético. También podemos realizar la extracción de la blastómera, de una de ellas cuando el embrión consta de 4 a 8 células. Podríamos extraer una o dos de ellas y analizarlas genéticamente. Ello nos permitirá seleccionar el embrión libre de la enfermedad que estamos intentando evitar. La utilidad de esta técnica es evitar alteraciones genéticas transmisibles, trastornos ligados al cromosoma X, que son evitables con la selección del sexo embrionario, y también anomalías cromosómicas estructurales. También lo realizamos en el caso de cribado de aneuploidías ante abortos de repetición, en el tipaje HLA, en el caso de la histocompatibilidad para un bebé medicamento, y en el caso de alteraciones cromosómicas en los espermatozoides que podrían ser transmisibles al embrión. En el laboratorio de criopreservación es donde se realiza una de las técnicas más novedosas, como es la vitrificación. En el laboratorio de criopreservación vamos a intentar conservar vivas células mediante utilización de bajas temperaturas. Existen distintas estrategias para congelar, como son la lenta, la rápida, la ultrarrápida y la vitrificación. Y podemos congelar tejido ovárico, tejido testicular, espermatozoides, ovocitos o preembriones. Los distintos fines y utilidades de la criopreservación son los siguientes. En el varón podemos congelar semen o tejido testicular. En la mujer podemos congelar embriones, ovocitos, tejido ovárico, mediante autotrasplante o maduración folicular in vitro,
e incluso podemos realizar trasplante ovárico, aunque esto se trata de un procedimiento todavía experimental. La congelación de semen se realiza para la preservación de la fertilidad en caso de recibir un tratamiento quimioterápico o radioterápico que vaya a reducir esta capacidad fértil del varón, o en los casos en los que exista una dificultad mecánica en la obtención de la muestra. La congelación de tejido testicular se realiza cuando no es posible la eyaculación o en etapas prepuberales, en las cuales sea necesario preservar la fertilidad. La congelación de embriones y ovocitos será el aspecto en el que me voy a centrar en las próximas diapositivas. ¿Por qué es útil la criopreservación de ovocitos, que es una de las técnicas más novedosas actualmente? En el caso de pacientes oncológicas, en el caso de países con legislaciones restrictivas a la hora de poder congelar embriones, o en el caso de las donantes de ovocitos, vamos a necesitar congelar estos ovocitos. También en los pacientes que están en el programa de reproducción asistida, que tengan problemas éticos para congelar los embriones, o cuando se quiere evitar la acumulación de embriones en bancos, ya que la posterior decisión de qué hacer con ellos puede producir estrés en la pareja. ¿Cuáles son las opciones de utilización de los embriones congelados si no los va a utilizar la pareja? Se pueden descongelar sin otro fin, donarlos a otras parejas o donarlos a la investigación. Todo ello debe venir por consentimiento informado de la pareja en el transcurso de la realización de las técnicas. Hay un último aspecto que está a la orden y es la planificación de la maternidad. La planificación de la maternidad está actualmente en todos los medios de comunicación, como por ejemplo esta noticia en la que habla sobre óvulos a salvo y siempre jóvenes, o otras noticias como aquella en la que ciertas empresas ofrecen a sus empleadas congelar sus ovocitos para posponer la maternidad de forma segura. ¿Cuál es el problema que radica en esto? Que a mayor edad de la mujer se produce un descenso de la reserva ovárica, un aumento de anomalías cromosómicas y existe la posibilidad de un fallo ovárico total. Esto, unido a la situación social actual, en la cual la conciliación de la vida laboral para la mujer es muy difícil, aún más en situaciones de crisis, se esté poniendo la edad de la maternidad. ¿Qué posibilidades ofrecería la criopreservación de los ovocitos? Permitiría posponer la maternidad adaptándose a las necesidades sociales actuales, pero evitando el efecto deleterio de la edad sobre la reproducción. Así conjugaríamos las necesidades sociales, evitaríamos el efecto de la edad, satisfaríamos el deseo reproductivo, posponiendo la maternidad. ¿Pero es esta maternidad ética? Ese es el debate que se está produciendo actualmente. La congelación de los embriones y ovocitos ha sido posible gracias al desarrollo de la técnica de vitrificación. La vitrificación es la solidificación de una solución aplicando unas tasas de enfriamiento elevadas con altas concentraciones de crioprotectores, de manera que no por cristalización del hielo, sino por elevación extrema de su viscosidad, conseguimos solidificar el embrión o el ovocito. ¿Cómo lo hacemos? Usamos una solución altamente viscosa con una alta concentración de crioprotectores. Una vez incorporados los crioprotectores, sometemos los embriones y los ovocitos a la temperatura del nitrógeno líquido. Esto hace que se aumente su viscosidad hasta que alcanzan la consistencia del vidrio. No se forma hielo, por tanto, no hay daño celular. Esto es lo que permite que después de descongelar, las células sigan viables. He llegado ya al fin de mi ponencia. Espero haber conseguido el objetivo que me marqué con ella
y es que ustedes hayan conseguido una visión global de cuáles son las técnicas de reproducción asistida y tengan una visión sobre cómo manejar la infertilidad en los sistemas de salud. Las conclusiones que me gustaría sacar es que el laboratorio clínico y sus profesionales contribuyen en gran medida en el diagnóstico y tratamiento de las parejas con problemas de reproducción, y que las técnicas de reproducción asistida están en continuo avance, y en los sistemas de salud debemos estar preparados para incorporar y realizar aquellas técnicas que demuestren ser de utilidad en el manejo de la infertilidad. Con esto acabo, un saludo.